perdonados, rescatados de la muerte, redimidos, aceptados. Nuestro dueño es el más fuerte. En el mundo tendremos aflicción, mas Cristo al mundo venció. Hay poder. Buenos días, hermanos, esperando que tengan una bonita mañana disfrutando y participando de este lindo culto online. Les invito a que podamos cantar acerca de la fidelidad de Dios. No sabemos lo que va a pasar más adelante, pero sabemos que lo que es constante es que nuestro Señor es fiel. Cantemos. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Y eres fiel. eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Y eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy.
Queridos hermanos, tengan ustedes una bonita mañana de este día 16 de mayo. Le doy la cordial bienvenida a este culto para nuestro Señor, a cargo del Ministerio Pastoral Generacional de nuestra iglesia. Dios les bendiga y esperando que el Señor nos hable y por sobre todo que nosotros estemos dispuestos a escucharle en cada instante de este culto. Voy a orar para que demos inicio en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo de poder, Señor, estar juntos a través de las plataformas, a través de los videos, Señor, a través de este culto transmitido, Señor, por internet. Gracias porque nos permite esa tecnología para poder, Señor, también de cierta manera reunirnos a una hora determinada y poder, Señor, alabarte y adorarte y también, Señor, por sobre todo escucharte. Bendiga a los hermanos que están viendo esto y también, Señor, a los que han sido parte de este proceso. Señor, háblanos hoy y haznos no oidores olvidadizos, sino personas, Señor, que retengan lo que tú nos quieres contar, lo que nos quieres enseñar y darnos la capacidad, Señor, de poder aplicarlo en nuestras vidas personales. Bendiga este culto, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, les voy a contar un poco sobre el Ministerio de Jóvenes Mayores. Somos un grupo de jóvenes que nos juntamos todos los lunes a las 21 horas más o menos, esta vez por las plataformas, para estudiar la Biblia, estudiar también otros libros, aparte de la Biblia, que complementan las enseñanzas bíblicas. Y además fortalecemos la comunión, la amistad y generamos también espacios para la conversación, para la oración, para la presentación de peticiones y agradecimientos. Este mes, por ejemplo, estamos estudiando acerca de apologética, cómo defender nuestra fe sin hacer uso, por ejemplo, de la Biblia, ni tampoco de las doctrinas cristianas, sino que a través de la razón, a través de la filosofía, a través de todo argumento que nos pueda servir para defender nuestra fe, con la finalidad de presentarnos bien preparados para entregar una buena defensa ante quien demande la razón de nuestra esperanza, como dice Pedro, pero también para llevar a gente a Cristo, gente que está escéptica, gente que tiene dudas, gente que en realidad está en contra del cristianismo, y que por nuestra conversación, por nuestro razonamiento, nuestros argumentos, puedan llegar al conocimiento de Cristo. Es decir, que Dios nos use a nosotros como un medio, un instrumento, para que esa persona se pueda acercar al cristianismo y el Señor a través de su Espíritu haga el resto. Eso es, así que están cordialmente invitados todos los que ya hayan salido de la edad de los jóvenes tradicionales de la iglesia y quieran reunirse con nosotros, todos los lunes a las 21 horas. Dios les bendiga. Rescatados de la muerte, redimidos, aceptados, nuestro dueño es el más fuerte.
mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor. Hola amigos, como hemos estado estudiando este tiempo acerca del libro de los Hechos y hemos visto en las clases anteriores cuando Pedro habló acerca de Jesús a Cornelio y se convirtió él y toda su familia. Después, el domingo pasado, hablamos acerca de Pedro cuando le contó a la iglesia lo que Dios le había mostrado y lo que había hecho él con Cornelio. Y hoy día nos corresponde hablar de Hechos 11, 19 al 29. Y te quiero contar que empezó a haber una persecución en los que seguían a Jesús, porque había muerto Esteban, y de ahí empezaron a los seguidores de Jesús a perseguirlo. Y debido a que los maltrataban y los perseguían, tuvieron que irse a otros lugares y se fueron a Chipre y se fueron a la región de Antioquía. Y sabes, cuando ellos llegaron a la región de Antioquía, empezaron a hablar a otras personas acerca de Jesús. Pero estas personas no eran judías, sino que eran personas que no eran judías. Y empezaron a hablar y, ¿sabes? Empezaron a creer y a conocer a Jesús, mucha gente. Y esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y Jerusalén envió a una persona, envió a Bernabé para ver qué estaba pasando con esta gente que estaba conociendo a Jesús. Y Bernabé llegó a este lugar y estaba maravillado de ver cómo empezaba la gente a seguir a Jesús. Y era mucho. Y era tanta su alegría que decidió ir a buscar a Pablo para que Pablo viniera con él a acompañarlo a Antioquía. Y estaban en eso cuando llegó Pablo con Bernabé. ¿Qué te pasa, Betito? Hola, tía. Pucha, tía, estoy súper enojado. ¿Por qué estás enojado? Es que mira, estoy enojado. Estoy así como triste. Estoy enojado, triste. No sé, como que, no sé, que me da rabia, tía. ¿Pero qué te da rabia, Betito? Es que, ¿sabe, tía? Le cuento. Yo estoy en clase de Zoom. Usted sabe que con esto de la pandemia uno tiene que estar conectado en la pantalla y todo el rato. Hola, algunos no prenden la cámara, otros prenden la cámara. Hay otros compañeros, tía, que están durmiendo y le dicen, oye, tenía encendida la cámara. Ay, perdón. Y se están ahí. Hay algunos que están cantando. Ya, tenéis prendido el micrófono, le dice uno. Es que bueno, es que eso pasa ahora, pues lamentablemente. Ya, las pues, tía, clases. ya, pues resulta, tía, que yo Ya, ¿y qué ahora estoy en clase ahora, pues. ¿Y por qué no estás ahora? Ay, yo le voy a explicar por qué no estoy en clase ahora. A ver, explícame. Tuve que apagar mi micrófono, apagar la cámara, po. Estoy enojado. O sea, estoy enojado con rabia, triste, todo junto, tía. ¿Por qué? Y resulta que nosotros estábamos en clase y teníamos, la tía, hoy día la clase era que había uno que hacía una disertación. ¿Usted sabe lo que es una disertación? Sí, tía? o hablar a Una los otros disertación y contar algo. Eso, cuando uno le habla al otro y le dice cosas así, de algún tema, cualquier tema. Ya. ¿Y cuál era tu tema? Pero cálmese, pues, tía. ya. Resulta que la tía había dado un tema que uno disertara sobre alguna persona importante de la historia. ¡Ay, qué interesante! Es bueno el tema, tía. Sí, po. y bueno, igual tengo rabia, pero tengo rabia bueno el tema. Ya. Ya, pues resulta que yo hice mi disertación y toda la Ya. cosa, y hoy día tocaba disertar, po. Ya. Entonces, la tía le dio la posibilidad de disertar a otro compañero primero. Ya. Y disertó a un compañero, po. ¿Y de qué disertó? Disertó de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, súper famoso. Sí, pues súper famoso en la historia, pues, tía. Y disertó acerca de Cristóbal Colón y puso una foto de unos barcos así bacanes, así que iban a tren, así, y que llegaron a América y toda la cosa, y la disertación y todo lo aplaudimos, tía. Súper buena, Qué súper bueno. buena. ¿Y por qué estás enojado entonces? Pero espera, que me da rabia cuando me acuerdo, pues, tía. Ya, Pero espérese, pues. Ya. Ya, pues. Y resulta que otro compañero disertó, pero ese se cayó, pues, tía. ¿Y de qué disertó? Es que la tía dijo que eran personajes de la historia. Ah, sí, pues de la historia, ya. Y ¿Y de qué disertó? Disertó de Thor. De ese superhéroe, tía. De ese que da en la tele o del que está en Disney Plus. Cayó en Disney Plus. Y en Disney Plus y está
Pero, y él disertó de todo y todo. ¿Y qué le dijo la tía? Que le dijo, Juanito, resulta que no era de un personaje ficticio, que se le malaron, ficticio, sino que era real. Sí, Y porque ese resulta- no es real, po. No es real, pues tía, pero igual le hicimos un aplauso chiquitito así. Porque Ya. ya igual tuvo buena, porque tuvo imágenes así, puso videos de todo que levantaba y otro que no levantaba. Ya, pero todavía y no nunca entiendo. clavó ni un clavo con la cuestión. Pero todavía no entiendo por qué estás Pero enojado. espérese, pues tía, y resulta que había otro compañero ¿Ya? que disertó de Elon Musk. Casi la pronunciación Elon Musk. Ya. Y Elon Musk hizo una presentación sobre la disertación era de aviones y él tiene una empresa. ¿Ya? Y en la empresa tiene auto eléctrico, está llevando unos cohetes, está haciendo unas cuestiones bacanas, tía. Ya. Entonces, y él así como que hoy en día tiene como inventos súper buenos. Ah. Entonces él puso imágenes súper nuevas, todas las cosas, Ya. súper bien, pues. Ahí todas las aplaudimos, así. Súper Buena. interesante. Yo tenía mi cámara encendida, tía, en mi Ya. micrófono, ¿Ya? para Súper. opinar también, porque Ya. yo participo en las clases. Muy yo no bien. sé, tía, si los niños prenden su cámara cuando están en Yo clase. creo que sí, yo creo que algunos deben prender su Pero cámara. tía, pero si yo estoy en clase, casi todos están con la cámara apagada, pues tía, yo creo que en todas las partes pasa lo mismo. No, pero quizás yo creo que los niños prenden su cámara, po. Niños tienen que prender su cámara porque los profes se sienten solos. Sí, po, se sienten solitos. Pero Ya, después, pero, tía, ya, pero Betito, pero ahora me acordé que me dio rabia, pues tía. ¿pero quién te dio Ya, rabia, tía, po? ¿sabe qué? Tito, ¿cómo hizo? Me tocaba a mí, pues. Y dijeron, ya, Betito, te toca disertar. Y yo estaba contento, tía, me Ya. había puesto mi mejor ropa, esta de los botones rojos, porque esta es la ropa de disertar, pues. Ah, ya. Y me puse mi presentación y dije, ya compañeros y compañeras, voy a disertar sobre Jesús. Súper bueno todo. ¿Y qué pasó, Betito? Es que ahí viene el problema, pues tía, porque todos empezaron a burlar de mí, pues. ¿Y qué te empezaron a ¡Ay, decir? dijeron, no, va a predicar de Jesús! Va a disertar de Jesús! ¡Se cree predicador! Y empezaron a burlarse de mi tía y me empezaron a decir que Jesús no existía, que Jesús era más falso, que Jesús es esto, que Jesús esto otro. Me empezaron a decir, ¡ay, el evangélico! ¡Canuto, ¿Y canuto! tú qué hiciste? Me dio rabia, pues tía, y apagué mi cámara, apagué el micrófono y me vine enojado para acá, pues. ¿Y dejaste tu disertación botada? La tía dijo que me iba a esperar un rato, pero es que se burlaron. La tía está hablando con los compañeros ahora. Oye, pero mira, Betito, te quiero mostrar algo. Mira, le estaba contando a los niños de lo que estaba pasando en la iglesia de Antioquía. Que Saulo y Bernabé estaban con ellos y estuvieron con ellos enseñando las cosas de Jesús. Ya. Y sabes, mira, dice ahí que cuando lo encontraron llegaron a Antioquía y allí estuvieron un año, Bernabé, ¿A quién encontraron, con tía? Antioquía, por la gente de Antioquía, Saúl y Bernabé Saulo, fueron ante Saulo, sí, y claro, perdón, ¿ve? Y llegaron al lugar de Antioquía, donde estaban muchos seguidores de Jésus. Y dice ahí que allí estuvieron un año con toda la Ahí gente de la iglesia. estuvo Pablo con Bernabé. Exactamente. Y dice, y enseñaron muchas cosas. Y fue allí, en Antioquía, donde la primera vez la gente comenzó a llamar cristiano a los seguidores de Jesús. Y te cuento, Pero tía, si solamente me dijeron cristiano, pues. sí, pero sabes que en ese tiempo cristiano era una forma de burlarse de ellos. Era ¿En una serio? forma, sí, fue una forma de burlarse, era como despectivo. Pero ¿sabes? ¿Qué es despectivo, tía? Así como una palabra así como de bajo nivel, así como malo, una cosa como muy feo. Es como cuando dicen canuto. ¿Sí? Como Pero que se estaban burlando de ellos cuando Sí, le decían cristiano. exactamente. ¿Y sabes qué? Ellos estaban contentos y a ellos no les importó ¿Pero qué significaba cristiano en ese tiempo? que eran seguidores de Jesús. Entonces para ellos era un orgullo ser seguidores. Y a pesar de... Como que le decían así, como que ahí van los cristianos, como que decirle así, como ahí van los de Jesús. Claro, era como una burla para ellos. Pero ¿sabes qué? Ellos ni importa. Ni importa que le hicieran cristianos. Ellos estaban súper contentos. ¿Y sabes? Ahora nos dicen a nosotros cristianos Sí. y no nos molesta. Y no tiene una forma negativa. O no nos sentimos. ¿Entiendes? Entonces no importa, Betito. No importa si tus amigos se burlan de ti. Tú tienes que seguir adelante y mostrar tu disertación y mostrar quién es Jesús para ti y lo importante que Jesús Sí, porque- ha sido en porque- tu vida
y en la vida de mucha gente. Porque tía, Jesús es importante para mí. Súper importante. Ah, entonces no me tiene que dar vergüenza ni pena. No, po. Entonces anda, pues Betito, y diserta ahora. Y di nomás así con valentía, así como los cristianos, ese que parecían cristianos, y ellos, no importa que me digan Muy bien, cristiano. tía. ¿Ya? Ya se me Entonces, pasó la ¿se te pena, pasó la tía. Y tampoco tengo rabia, sino Ya. que voy a estar orgulloso de decir que yo soy cristiano y voy a disertar de Jesús. Súper. Ya, Betito, entonces Ya. anda al tiro. Muchas gracias, tía. Ya, que esté muy bien. Gracias. Que te Adiós. saques un 7. Gracias, chao. Chao, Betito. Así como Betito, nunca debemos avergonzarnos de decir que somos cristianos. Que Dios los bendiga y que tengan una bonita semana. ¡Chao! Rescatados de la muerte, redimidos, aceptados. Hola, espero que estén súper bien en este momento. Mi nombre es Samuel Fuentealba y como muchos de ustedes sabrán, soy el presidente del Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia. Y quiero hacerle un recordatorio. Para todos aquellos jóvenes que tengan entre 18 a 25 o más años, están cordialmente invitados a nuestras reuniones, las cuales se realizan habitualmente los días viernes a las 7:30 de la tarde por la plataforma Zoom, hasta más o menos las 10 de la noche. Nosotros lo que hacemos es conversar, pasarla bien, reírnos, jugar, saber cómo hemos estado durante la semana en que no nos hemos visto o no hemos sabido de nosotros. Y también tenemos la oportunidad de poder adorar a nuestro Señor y de aprender de Él. Y este año hemos implementado 4 temáticas nuevas. Una de ellas, que hemos venido tratando del año pasado, es acerca de los libros del Antiguo Testamento. Otra temática es acerca de identidad de género e identidad sexual. Otra temática es acerca de un comentario bíblico acerca de la carta a los Gálatas. Y otra temática es acerca de, por así decirlo, psicología juvenil. Y estos 4 temas los vamos rotando hasta completar el ciclo. Así que para los que quieran participar, yo les dejo aquí en pantalla mis datos, mi correo y mi número telefónico para que ustedes me puedan contactar si quieren participar y serán muy gratamente acogidos en nuestro grupo. Así que les dejo esta información y que el Señor les bendiga. Rescatados de la muerte, redimidos, aceptados. Buenos días, queridos hermanos. Como profesora de la clase de Escuela Dominical de Preadolescentes, me ha tocado compartir junto a ustedes la oración de petición de parte de los niños. Se le ha encargado a cada uno que exprese una petición para que de acuerdo a eso podamos orar esta mañana junto a ustedes. Así que va en este momento a escuchar de parte de cada uno de ellos la necesidad que hay en su corazón. Soy Amber. Mi petición es que oren por toda mi familia porque este virus ha muerto a muchas personas y quiero que Dios se lleve este virus porque ha fuerte mucho los contagios. Y hasta luego, esa era mi petición. Adiós. Hola, soy Anastasia Jiménez de la clase de los preadolescentes y yo pido por las personas que están pasando necesidad. Y lo que más me ha gustado de la clase es en Santiago 4 del 1 al 6, que se trata de que nos explican de que de nosotros vienen nuestras malas actitudes y que hay que cambiarlas. Hola, me llamo Francisco y me gustaría que oráramos por las personas que están en mal camino y que recapaciten para ir por el buen camino. También que la familia de los enfermos esté bien y que estén con la mano del Señor. A mí me gustaría que oraran por la gente que piensa en sí misma y no por los demás, porque está mal. Mis motivos de oración son por las personas que no tienen alimento, no tienen comida, no tienen una casa calentita donde dormir, no tienen
un lugar donde descansar calentitos o sus casas se han quemado. Hola hermanos, espero que estén muy bien. Quiero agradecerle a Dios porque ha cuidado a mi familia estos últimos tiempos y quiero pedir por los niños que están enfermos en el hospital y por las personas que han perdido su trabajo por el COVID. Buenos días, queridos hermanos. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. En esta mañana quisiera que oráramos por nuestra iglesia y por cada uno que son parte de ella. También quiero pedir por cada pastor de nuestra congregación. Un abrazo. Pedirles que oremos por las personas primeramente que no tienen un hogar, que no tienen alimentos, que no tienen recursos, y que también oremos por las personas que están enfermas con coronavirus, y que también, en mi caso, sé que muchos de mis compañeros no tienen buenos artefactos para usar en las clases, y quería pedir que todo volviera a la normalidad, que estuviéramos de nuevo en los colegios y que todo sea como era antes y que no hayan más problemas en el ámbito escolar. Una vez que hemos escuchado la necesidad de nuestros niños, vamos a orar. Así que cerramos nuestros ojos y nos dirigimos a nuestro Señor. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, primeramente, por la posibilidad de dirigirnos a ti. Te damos gracias, Señor, por el corazón de estos niños que han manifestado delante de ti, Señor, esta necesidad de dirigirse a ti, la necesidad de que tú, Señor, tomes dominio sobre las cosas que ocurren en este mundo. Primeramente, Señor, ponemos delante de ti nuestra iglesia. Ponemos delante de ti, Señor, nuestro liderazgo y nuestros hermanos. Señor, están en tus manos cada uno de los líderes de nuestra iglesia, nuestros pastores, Señor, el edificio, Señor, en el cual nosotros nos congregábamos. Todo eso está cuidado por tus manos, está protegido por ti. Tenemos la confianza de que tú tienes, Señor, la protección sobre ellos y que tú, Señor, estás velando por la sanidad, por la salud y por la recuperación de nuestro pastor, Señor. Además, Señor, te pedimos por cada uno de los líderes, de los diáconos, y te pedimos también, Señor, asimismo, por cada uno de los hermanos que está enfermo en este día. Te pedimos también, Señor, por los enfermos del COVID-19. Te pedimos, Señor, por los que están hospitalizados, por sus familias. Te pedimos, Señor, por las personas que han fallecido. Te pedimos que des consuelo a sus familias. Te pedimos, Señor, también, Padre amado, por aquellos que en este momento están sufriendo con un familiar que está en una posición, Señor, de incertidumbre, con un respirador. Padre Celestial, te pedimos por niños que están en este momento en el hospital, tal vez no enfermos de COVID, pero sí en una situación delicada. También por adultos, Padre Celestial, hay miembros de nuestra iglesia que están hospitalizados, Señor, con dolencias delicadas, Padre Celestial. Pedimos por cada uno de ellos, Señor, de los que están en los listados y de los que están en nuestros corazones. También, Padre Celestial, queremos pedirte por aquellas personas que no tienen hogar, por aquellas personas que no tienen alimento. Queremos pedirte por aquellas personas a las cuales se le incendió su casa. Queremos pedirte por aquellas personas, Señor, que en este momento no tienen trabajo. Amado Señor, tú conoces a cada uno de ellos, Señor. Tú, Padre Celestial, estás al tanto de cada una de las cosas que ocurren en el mundo y no eres ajeno cuando a uno de tus hijos le ocurre. Señor, también queremos pedirte por los corazones, Señor, para que no pensemos tanto en nosotros mismos, sino que también pensemos en las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. También queremos pedirte por los estudiantes, Señor, por estos estudiantes que tienen necesidades, que están tratando, Señor, de llevar a cabo su escolaridad y tienen deficiencias, Señor. Ayuda a los profesores, ayuda a los colegios, ayuda a sus padres, ayuda a ellos mismos, Señor,
para que puedan encontrar soluciones en este tiempo. Te pedimos finalmente, Señor, por los inconversos, por los que no te conocen o por aquellos que te han dejado. Señor, confiamos en tu amor y en tu misericordia. Confiamos, Señor, en que ellos puedan conocer de tu amor, de tu fidelidad y, Señor, puedan conocer sobre todas las cosas de tu salvación. Gracias por todo, Señor. Esto lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa mañana. Y bueno, ¿ustedes conocieron ya a los chicos de la escuela dominical? Son los alumnos de la clase de preadolescentes. Están invitados todos los niños que estén entre los 9 y los 13 años. Nos juntamos los domingos a las 10 de la mañana, tal cual como si estuviéramos en la iglesia, y nos conectamos por Google Meet. Así que cualquiera que quiera unirse a la clase es bienvenido. Que el Señor los bendiga y tengan una hermosa mañana. Rescatados de la muerte, redimidos, aceptados. Nuestro dueño es el más fuerte. El dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme ¿dónde estabas tú? Y yo preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien.
pesada y te cansas de tu caminar, seguro en las manos de Dios tú vas, orando siempre confiando, orando siempre avanzando, seguro en las manos de Dios tú vas, seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios. Ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. De la muerte, redimidos, aceptados. Ahora bien,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Por aquel tiempo, unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. De la muerte, redimidos, aceptados. Hola, mi nombre es Ricardo y soy parte del equipo de maestros de un grupo de adolescentes llamados Escuderos de Luz. Y si tienes entre 13 y 18 años, te invitamos a participar junto a nosotros todos los domingos entre las 10 y las 11 de la mañana. Y si te interesa conocer un poco más, te invitamos a contactarnos vía correo electrónico al correo escuderosdeluzpib@gmail.com. Te responderemos a la brevedad. Nos vemos. Rescatados de la muerte, redimidos, aceptados. ¿Cómo están, hermanos? El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y es un agrado siempre compartir la palabra del Señor y también saber que en esta serie que estamos siguiendo en el libro de los Hechos es una serie que hasta aquí nos ha bendecido a todos. Hemos logrado aprender, hemos logrado ser desafiados también por Dios y en este tiempo en el cual hemos tenido que estar encerrados también el Señor nos sigue instruyendo. Por lo tanto, le pedimos al Señor que pueda seguir ayudando a la iglesia, enseñándonos y también que nos ayude a comprender mejor cuál es su voluntad, cuál es el camino por el que la iglesia debe transitar y también el camino por el cual el Señor nos quiere llevar. Así que, estimados hermanos y hermanas, ¿les parece que oremos al Señor y podamos escuchar lo que el Señor a través de su palabra nos quiere mostrar? Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, que tenemos la libertad de escucharla, que tenemos la libertad de leerla, de meditar en ella, de compartir, de expresar una opinión sobre ella, de poder crecer juntos. Te pedimos que tú puedas ayudarnos como iglesia a comprender mejor tu voluntad y también a través de tu palabra, Señor, poder conocer cómo era la iglesia que hasta aquí hemos conocido en el Antiguo Testamento. Gracias, Padre, por tu amor y también por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Como ustedes saben, nosotros estamos siguiendo el libro de los Hechos y estamos siguiendo el libro de los Hechos en orden, predicando pasajes de la Biblia que nos permitan comprender mejor la iglesia primitiva y de esa iglesia primitiva, de cómo el Señor obraba a través de ella, de cómo ellos iban aprendiendo acerca de Dios, de cómo ellos también iban comprendiendo cosas nuevas. Nosotros también podemos aplicarla a la iglesia de hoy, a nuestra iglesia. Y el pasaje de hoy está en Hechos, capítulo 11, del versículo 19 al 30. Yo lo voy a leer en la versión internacional,
para los que lo puedan buscar también en la misma versión, o si lo sigue en otra versión, pueda seguir la lectura. Dice así: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Que el Señor bendiga su palabra, y es en base a este texto que vamos a reflexionar el día de hoy. Yo lo voy a compartir pantalla, como es costumbre, ¿cierto? Y para que nosotros podamos aprender acerca de este Cristo en el libro de los Hechos. El pasaje, como les decía, está en Hechos capítulo 11, del 19 al 30, ahí hay un error, del 19 al 30, y aunque los que vengan después de mí les toque predicar Hechos capítulo 13 se enojen conmigo, voy a tomar un poco del versículo 1 al 3 del capítulo 13, porque justamente tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Nos vamos a centrar en la iglesia de Antioquía. Nos vamos a centrar en esta iglesia de Antioquía porque es una iglesia muy interesante. De las iglesias del Nuevo Testamento, esta iglesia naciente, esta iglesia primitiva que le llamamos, podemos decir que la iglesia de Antioquía es una de las más interesantes a estudiar, o de la cual podemos aprender algunas cosas. Y lo vamos a ver en la cita que yo acabo de leer, Hechos 11 del 19 al 30, y también en el capítulo 13 del 1 al 3. ¿Y qué vamos a ver de ellos? Una cosa muy interesante de esto, que lo vamos a ver del 19 al 21, versículo 19 al 21 del capítulo 11, es que la iglesia de Antioquía empezó rompiendo paradigmas. Una cosa importante, y que es importante que usted, cuando avancemos, usted vaya leyendo, siguiendo la lectura. ¿Y por qué es importante seguir la lectura? Por lo siguiente. Dice, versículo 19 al 21, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Una cosa importante es que después de Esteban viene una persecución a la iglesia, una persecución que llevó a estos judíos cristianos a dispersarse por distintos lados. Y estos nuevos cristianos que se dispersaron por distintos lugares, que eran judíos, tenían costumbres de judíos. Guardaban las costumbres que tenían que ver con su religión judía, pero con el conocimiento de Jesucristo como el Mesías. Entonces llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Antioquía era una ciudad, en el tiempo del que estamos hablando, que tenía alrededor de 500.000 habitantes. Antioquía era la tercera ciudad, o el tercer centro, como el tercer centro
comunitario o de cantidad de gente del reino romano, el tercero en cantidad de personas. 500.000 personas vivían en la ciudad y se transformó con el tiempo en el centro de la cristiandad y además como el punto de partida para la evangelización de la iglesia, que cobra un sentido muy, muy importante de aquí en adelante en el libro de los Hechos. Entonces la iglesia de Antioquía y la ciudad de Antioquía viene a ser muy, muy importante, el centro de la cristiandad. Por lo tanto, aquí nosotros debemos comprender qué es lo que pasa aquí. Y una de las cosas importantes es que esta iglesia, que la gente que llega a Antioquía, la iglesia y los cristianos que llegan a Antioquía, los cristianos que llegan a Antioquía llegan con un afán evangelizador. Pero acá hay una cosa importante, los que salieron a Fenicia, Chipre y Antioquía, dice la Biblia en el versículo 11, que no anunciaban el mensaje del evangelio, sino solo a los judíos. La versión Reina Valera quizás lo dice de una manera distinta y lo dice un poco más claro. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Solo a los judíos. Versículo 20. Esta iglesia, que era una iglesia que salió por la persecución, una iglesia de estos cristianos que salieron perseguidos, que siguieron predicando, pero estos cristianos que estaban en Fenicia, Chipre y los que llegaron a Antioquía, predicaban el evangelio, pero solo a los judíos, no a los de habla griega. Y en Antioquía nosotros vemos un cambio de paradigma. ¿Por qué vemos un cambio de paradigma? Porque el paradigma antiguo o el que estaba, digamos, instaurado ahí, el paradigma, cuando yo hablo de paradigma, por si es que la palabra le suena rara, el paradigma es un modelo, una manera de concebir el mundo, una manera de ver alguna situación. Los primeros cristianos judíos que se habían convertido al Señor eran nacionalistas. Yo lo he dicho un par de veces ya en otras predicaciones. Eran muy nacionalistas. Creían que el evangelio, así como lo había dejado el Señor, era solo para los judíos. Y el Señor tuvo que hacer cosas, tuvo que cambiar la manera de pensar, el paradigma de Pedro, tuvo que cambiar el paradigma de algunos apóstoles, de una visión de iglesia, cambiar ese paradigma para que ellos dejaran de pensar que solamente era el cristianismo, era solamente algo para los judíos, porque eso costó mucho sacar. Ese es el paradigma antiguo, el creer que ellos, como el pueblo de Dios, el Espíritu Santo y todo lo que hizo Jesús y todo lo que estaba pasando con la iglesia era exclusivo de los judíos. Fueron los de habla griega, y también lo dije en su momento, los de habla griega los que entendieron mucho más la universalidad del evangelio, que el evangelio era universal, que era para todos. Ellos ya empezaron a cambiar esa manera de pensar y cambiaron ese paradigma que tenían en su mente nacionalista de que el evangelio y el Espíritu Santo era solo para los judíos, y empezaron a creer, porque lo estaban viendo, que el evangelio era para todo el mundo. Ese paradigma antiguo empezó a cambiar, y una de las cosas interesantes es que los cristianos que llegaron a Antioquía empezaron a cambiar el paradigma, y ese paradigma, ese modelo, esa manera de pensar empezó a cambiar, porque el versículo 20 dice, sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas del Señor Jesús. Y ese cambio de paradigma revolucionó la iglesia. Ese cambio de modelo, esa manera de pensar que se quebrantó ahí, al dejar de predicarle solo a los judíos y predicarle también a los de habla griega, cambió el mundo para siempre. Porque desde este momento en Antioquía se desató todo un movimiento evangelístico misionero que tenía como paradigma nuevo que el evangelio era universal, que el evangelio era para todos, que no era solo para los judíos, que no era localista, que no era nacionalista, sino que no tenía fronteras. Y lo importante de eso, de esa visión, de ese nuevo paradigma, de ese romper ese esquema, es que el evangelio nos llega a todos nosotros.
si el Evangelio hubiera quedado en Israel, hubiera quedado en Jerusalén y no hubiera un cambio de paradigma, no hubiese habido un cambio de paradigma, el Evangelio no nos hubiera llegado a nosotros, se hubiera quedado ahí y hubiera muerto ahí. En cambio, Dios, a través de lo que hizo, de su obra, de los hombres que fueron conociendo al Señor, como Esteban y otros, y aquellos que iban evangelizando, como los que acabamos de conocer y que llegando a Antioquía empezaron a predicarle a otros que no eran judíos o que eran judíos de habla griega, judíos que estaban en la dispersión y que empezaron a llegar y que estaban por otros lados, se universalizó la predicación del Evangelio. Y eso, hermanos, hermanas, trae una revolución tan grande, pero tan grande, que Antioquía se vuelve el centro de la cristiandad y el punto de partida para la obra evangelizadora y misionera, por cambiar un paradigma. Y cuando nosotros hablamos de esto, debemos obtener una lección. La lección para el día de hoy con respecto a la predicación de los primeros cristianos en Antioquía nos debe hacer pensar a nosotros. ¿Qué me hace pensar a mí? ¿Y qué lección saco yo? A veces pasamos décadas, siglos, utilizando los mismos métodos evangelísticos, utilizando el mismo formato de culto, utilizando la misma manera de llegar a los incrédulos, a la gente que no conoce al Señor, que lleva décadas y a veces siglos el mismo formato. Y no nos damos cuenta de que las cosas cambian, que la sociedad cambia. La sociedad cambia y basta ver, y basta con que usted recuerde, quizás si lleva años en el Evangelio, o basta ver la sociedad hoy en día. El año pasado me tocó participar, o el año antepasado me tocó participar de una reunión de curso del curso de mi hija, de Fernanda. Una reunión de curso presencial. Y la profesora dijo que primera vez que le tocaba, fue un poco desubicado en todo caso el comentario, pero dijo que la primera vez que le tocaba conocer un curso donde más de la mitad de los padres eran separados, donde los padres de los niños del curso ya estaban separados, parejas y matrimonios. Y eso le llamó mucho la atención. El comentario un poco desubicado, sí, porque no tampoco iba para ninguna parte. Pero eso nos habla de un cambio en nuestra sociedad. Basta ver nuestras propias iglesias, que hace años atrás, un par de décadas atrás, ver gente separada o divorciada en nuestra iglesia era muy poco común. Hoy tenemos a mucha gente divorciada, separada, que ocupa cargos de liderazgo, y eso no está mal, pero nos habla de una sociedad que cambia. Hace poco en un grupo de estudio una hermana comentaba acerca de su proceso de separación y que no encontró contención en la iglesia. ¿Será entonces que debemos cambiar el paradigma de evangelización? Y en vez de pensar y a veces decir que tenemos que hacer campañas evangelísticas, sencillamente debiéramos observar la sociedad en la que vivimos. Y al observar la sociedad en que vivimos, debiéramos ver cuáles son las necesidades de la sociedad en la cual estamos inmersos y hacer evangelismo en base a la necesidad. Que si hay muchas personas que están pasando por procesos de separación, la iglesia debiera capacitar a líderes y a hermanos y hermanas para contener y tener grupos para acoger, para guiar, para contener, para amar a quienes están separando. ¿Cuánta gente hoy día lucha con todo el erotismo y la pornografía que hay en Internet? Como bien decía una persona ahí en un canal de YouTube, decía que hoy día un joven en 10 minutos puede ver en 10 minutos a más personas teniendo sexo que lo que sus abuelos vieron en toda su vida. ¿Y qué hacemos nosotros con las personas adictas a distintos tipos de vicios? Al cigarro, a la droga, a la pornografía, al sexo. ¿Qué hacemos con ellos? Hay mucha gente luchando con eso en nuestras propias iglesias.
Y nosotros seguimos con el mismo paradigma antiguo de tener un culto, que no está mal, pero no atendemos las necesidades reales de la gente. Por lo tanto, es necesario cambiar el paradigma. Fue difícil para los primeros cristianos judíos cambiar el paradigma que estaba tan enraizado en su mente de que eran el pueblo de Dios, que estaba solamente ellos eran exclusivos, y entender que Dios estaba haciendo algo nuevo, universal para todos. Les costó muchísimo. A Pedro, tenemos la experiencia de Pedro, lo tanto que le costó entender eso. Y nosotros debemos ser desafiados por Dios. Creo positivamente que estamos a las puertas de ser una iglesia que cambie su manera de pensar y de hacer las cosas y que vea las necesidades que hay dentro de nuestra sociedad y ser guiados por Dios y por su Espíritu Santo para satisfacer las necesidades de la gente y que las personas se sientan contenidos, amados, no juzgados, amados en la iglesia cuando están pasando por necesidad y por problemas graves, difíciles de llevar a cabo y difíciles de sobrellevar. Creo yo que estamos a las puertas de poder cambiar el paradigma, de poder tener grupos en los cuales nosotros podamos contener, guiar, sin juzgar a la gente, donde las personas puedan decir con libertad con qué pecados luchan y que quieren salir de eso y necesitan ser ayudados. No significa que debemos de dejar de tener cultos, pero debemos cambiar quizás nuestro enfoque y enfocarnos en los problemas de nuestra sociedad. William Barclay, en su comentario bíblico, decía que no hay nada en el mundo que se mueva más lento que la iglesia. Tristemente, ese comentario creo que es verdad. La sociedad se mueve a una velocidad y parece que la iglesia va atrasada 100 años. 100 años. Nuevamente citando a William Barclay, no hay nada que se mueva más lento en el mundo que la iglesia. Qué triste, ¿cierto? Pero debemos despertar y darnos cuenta de que el mundo va a una velocidad y no significa, nuevamente, no sé por qué tengo que decir esto siempre, porque no falta quien malinterpreta esto. No significa sacrificar el mensaje, no significa vender barato el evangelio, no significa decir y vendernos y adaptarnos a costumbres de este mundo. No se trata de eso, se trata de comunicar el evangelio con todo su poder para traer luz en un mundo de oscuridad, en base a necesidades reales de este mundo. Cambio de paradigma. Debemos mirar de otra manera y deshacernos, vestirnos de esa naturaleza religiosa que arrastramos muchas veces. Y mantenemos un formato, unas costumbres que a veces aleja a la gente del reino de Dios. Pero soy positivo. Creo que estamos a las puertas de un cambio de paradigma de la iglesia. Y espero que este tiempo de confinamiento, de cuarentena, de pandemia, nos haga cambiar y podamos no volver a lo mismo de antes, cuando antes de la pandemia, podamos enfocarnos de otra manera. El mundo tiene mucha necesidad y hay personas que están sufriendo distintas situaciones, incluso dentro de nuestras propias iglesias, y no se está sintiendo contenido. Otra cosa que lo dice el versículo 21, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Cambiar el paradigma trajo bendición. Cambiar el paradigma hizo que otros se sumaran, que otros creyeran. Porque a veces nuestra forma de ser hace que la gente se sienta juzgado o incómodo en la iglesia. Nuestro cambio de paradigma debe hacer que otros quieran estar aquí con nosotros, que quieran ser parte del reino de Dios. Entonces, el poder de Dios no los abandonó a pesar de que ellos empezaron a hacer algo que no les era fácil de entender al principio, que el evangelio era para todos, que era universal, que ya no tenían que guardar días de fiesta ni de reposo, ni sacrificio ni circuncisión. Dios estaba haciendo algo nuevo. Cambio de paradigma. Iglesia valiente, la iglesia de Antioquía.
los cristianos que llegaron a Antioquía hicieron algo muy osado, muy valiente. Otra cosa que nosotros debemos considerar: la buena enseñanza como fundamento de la iglesia. El versículo 22 al 26 dice que la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Una cosa importante es que vemos un orden aquí. ¿Un orden en qué sentido? La iglesia en Jerusalén escuchó que algo estaba pasando en Antioquía. Gente se convertía al Señor y quisieron saber si estaba todo bien. Y enviaron a Bernabé, un hombre maduro, un hombre responsable, y lo enviaron a Antioquía para saber qué estaba pasando. Eso habla de un orden, de que cuidaban que estuvieran recibiendo algo que venga del Señor, que sea una buena enseñanza, que tengan un buen fundamento. Por lo tanto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé para saber qué estaba pasando. Cuando Bernabé vio lo que vio, se alegró mucho y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y los animó a todos a seguir firmes en el Señor. Qué interesante eso. Un líder sabio y bueno que aconseja bien. Qué importante, estimados hermanos y hermanas, es tener buenos líderes, líderes sabios, líderes buenos que aconsejen bien, que animen, que no destruyan, que transmitan gracia con sus palabras, que sean capaces de levantar, de animar, de enseñar correctamente. Una cosa importante que hace Bernabé aquí, porque lo dice el testimonio en el versículo 24 acerca de Bernabé, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Bernabé hace algo muy interesante. Nuevos creyentes, nuevos líderes. Miren lo que pasa aquí. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, el líder que enviaron a ver cómo estaban las cosas en Antioquía. Fue y buscó a Saulo, nuestro futuro Pablo, ¿cierto? Fue a buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, dice el versículo 26, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los cristianos se les llamó, a los discípulos, perdón, se les llamó cristianos por primera vez. Nuevos creyentes, nuevos líderes. Enviaron a Bernabé a ver y se quedó enseñando un año. Y no se quedó solo, sino que fue a buscar un líder nuevo y fue a buscar a Saulo. ¿Saben por qué fue a buscar a Saulo? ¿Por qué no fue a buscar a Pedro? ¿Por qué no fue a buscar a alguno de los discípulos que estuvieron con Jesús? Dicen los comentaristas bíblicos que fue a buscar a Saulo porque Saulo no tenía los prejuicios que tenían los otros. Saulo había entendido que el evangelio era universal, que el evangelio también era para los gentiles. Saulo lo había comprendido. No necesitaba Bernabé que lo acompañara a alguien con el paradigma antiguo. Necesitaba a alguien que lo acompañara con el nuevo paradigma, el paradigma de que el evangelio era para todos, que el evangelio no exigía seguir costumbres de judíos, que el evangelio era algo nuevo, que el evangelio es el vino nuevo, que el odre viejo, que era el judaísmo, no pudo contener. ¿Me capta la idea? Mire lo interesante que es. No fue a buscar a ninguno de los otros apóstoles que estuvieron con el Señor. Fue a buscar a Saulo, una persona sin prejuicio, sin querer, una persona que no le iba a transmitir a los nuevos cristianos costumbres de judíos, porque entendía Saulo, nuestro futuro Pablo, que lo que estaba haciendo el Señor era algo nuevo. Nuevos creyentes, nuevos líderes. Y una cosa interesante, algunos lo tomaron, quizás no saben esto, pero cuando a los cristianos en el versículo 26 dice que fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, cuando se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos, fue en tono de burla.
fue en tono de apodo, fue en un tono burlesco. Era para decir de manera denostativa que eran los de Cristo, los del partido de Cristo. Lo dijeron en modo de burla, pero con los años los cristianos no rechazaron ese apodo y lo tomaron y dijeron: nos caracteriza porque somos los de Cristo. Y con las décadas, con los años, con los siglos, este nombre pasó a ser nuestro nombre y pasó a tomar la connotación positiva que tuvo con los años. Ser cristiano comenzó como una burla. Y ustedes saben que aquí en Chile, exclusivamente, se nos dice canuto, ¿cierto? También dicho por muchas personas como un apodo y una burla, y a algunos les molesta cuando le dicen canutos, y a otros lo toman como que es otro nombre, y algunos lo ven hasta incluso como orgullo. Y claro, que tiene un origen, ¿cierto? Por Canut de Bon, y a mí nunca me ha molestado. Yo hice clase de religión en un liceo en Villarrica, y la profesora de religión católica me decía con mucho cariño, me decía: oye, Canuto, y me hablaba siempre de Canuto, y también por mi nombre, obviamente, pero siempre lo decía con cariño, no era por una cosa burlesca. Yo a mí no me molestaba porque yo sé cuál es el origen del sobrenombre de Canuto, pero a estos cristianos, los primeros, también se los fue en tono de burla, pero el nombre cambió después y se apropiaron de él, como que somos los de Cristo. Somos de Cristo. No debemos avergonzarnos, aunque te digan canuto, aunque te digan evangélico en tono burlesco. No debemos avergonzarnos. Una iglesia ordenada, líderes sabios, nuevos creyentes, nuevos líderes. Qué importante. Seguimos con la iglesia de Antioquía y encontramos aquí una iglesia generosa. Esta iglesia, después de saber que se había predicho una hambruna, dice que se predijo por medio de Ágabo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, llevaran el socorro a los hermanos o enviarían ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandaron su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Cuando nosotros vemos aquí, una de las primeras cosas a notar es que en aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén. Profetas, personas que, reconocidas por la iglesia, tenían el don de profecía. Por lo tanto, vemos a los dones de Dios actuando libremente, sin problemas, y uno de ellos predijo que iba a haber un hambre en todo el mundo. Cuando uno dice en todo el mundo y lee aquí en el texto griego en todo el mundo, se refiere al Imperio Romano, no a toda la extensión de la tierra. Era el mundo conocido, como se dice, el mundo conocido para ellos. Por eso lo dicen de esa manera. Y fue de la iglesia la decisión, versículo 29, decidieron que cada uno de los discípulos diera con generosidad. No fue una imposición, no fue una obligación, decidieron con libertad dar. Y eso habla de una iglesia generosa. Y vemos a los nuevos líderes, vemos a Bernabé y a Saulo, a estos líderes que estaban enseñando y estuvieron ahí acompañándole, enseñándole la buena doctrina, la buena enseñanza, siendo ellos mensajeros de unidad y de bendición. ¿Por qué de unidad? Porque ellos, estando en la iglesia que estaba formando en Antioquía, deciden levantar una ofrenda y van y llevan una ofrenda hacia otro lugar, hacia otra iglesia, demostrando que la iglesia era una sola, unida por el mismo Espíritu, por el mismo Señor. Y mensajeros de bendición porque llevaron una ofrenda que se necesitaba. Una iglesia generosa. Nuestra iglesia es una iglesia generosa. A veces quizás fallamos en conocer las necesidades de la gente. Fallamos, bueno, en este tiempo es más difícil, pero fallamos en visitarnos. Nos visitamos poco. Al visitarnos poco,
conocemos menos nuestras propias necesidades. Entonces, creo que hay una falta ahí de nuestra iglesia de estar más, conocer más la situación de todos nuestros hermanos. Y debemos dar más de nuestro tiempo, debemos dar más de nuestros recursos, debemos dar más de lo que el Señor nos da. Ser una iglesia generosa. Siempre se puede ser más generoso. Y el Señor nos desafía y nos dice que aprendamos de la iglesia de Antioquía. Una iglesia misionera, y como les decía, los que van a predicar del capítulo 13 quizás me van a retar porque me adelanté, pero Hechos capítulo 13, y tomé aquí este pasaje porque sigue hablando de la iglesia de Antioquía, dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Miren qué interesante. Aquí habla de una iglesia que tenía maestros, profetas, y que oraban, y que el Señor se manifestaba, una iglesia donde los dones del Señor se manifestaban. Si hay algo que nosotros debemos recobrar, y que lo hemos visto en el libro de los Hechos, es la manifestación libre de los dones. Lamentablemente, el modelo de las iglesias evangélicas en Chile se le da demasiada importancia al don pastoral. Y pareciera que es el único don, o el don más importante, o el don que lo hace todo, cuando eso bíblicamente no es correcto. La Biblia habla de que la iglesia, cada uno de nosotros, ha sido dotada por Dios por dones espirituales que deben ser puestos en práctica. No es el don del pastor o el don pastoral el don más importante, no lo es bíblicamente. Hay dones que algunos mencionan como dones rectores, pero el don de maestro, de profeta, del pastorado, de la enseñanza, hay dones que le llaman dones rectores, pero hay una cantidad de dones que deben manifestarse en la iglesia. Lamentablemente, como les digo, el modelo eclesiástico que tenemos, donde el pastor es como el encargado, el que dirige, el que toma decisiones, el que tiene que ir a visitar, el que ora por los enfermos, el que casa, el que hace la Santa Cena, el que hace todo. Bíblicamente, y algunos se van a molestar conmigo, pero estamos hablando de bíblicamente no es correcto. Bíblicamente correcto es entender y descubrir que la iglesia ha sido dotada por una infinidad de dones que deben ser puestos en práctica. Deben ser puestos en práctica para bendecir, para que la iglesia crezca, para que desarrollemos los dones de cada uno. Por lo tanto, el don pastoral no es exclusivo de aquel que es pastor de la iglesia. El don pastoral está en varios hermanos. Varios hermanos tienen don pastoral. Varios hermanos tienen el don de enseñanza, el don de la fe, el don de sanar enfermos, el don de los milagros, hablar en lenguas, interpretar lenguas. Mire, si nosotros leemos la Biblia y creemos que el Señor es el mismo y que los dones no han caducado, debemos comprender que son los dones dados por Dios los que desarrollan la iglesia. Por lo tanto, vemos en la iglesia de Antioquía que los dones se manifestaban. La iglesia era guiada por el Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces, como iglesias evangélicas, hacemos planes sin considerar al Señor. Y a veces creemos que salvamos eso cuando hacemos una oración antes de una reunión, o que salvamos eso cuando oramos antes de tomar una decisión importante o de una reunión administrativa. Y creo que la guía del Espíritu Santo va más allá de eso. Y ahí yo creo que debemos aprender de la iglesia de Antioquía. Dice que el Espíritu Santo dijo,
Miren lo interesante de eso, el Espíritu Santo dijo, abre comillas, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Hace cuánto tiempo que no escuchamos al Espíritu que nos habla y aparta a alguien para el ministerio, cualquiera de este sea? Algunos dirán, bueno, es que eso ya no pasa en este tiempo. Yo creo que sí. Yo creo que sí debe pasar. Y que el Señor lo sigue haciendo. Solamente que hemos estructurado tanto el obrar de Dios que ya no lo vemos. Pero la guía del Espíritu Santo no es solamente una oración antes de una reunión administrativa. Es realmente buscar la guía del Señor en oración y ayuno para que el Señor nos muestre cuál es su camino. Y ahí el Señor va a mostrar y va a decir lo que tiene que decir. El Señor muchas veces nos quiere decir cosas importantes y nosotros a veces no las queremos escuchar. A veces la iglesia está pasando por crisis difíciles, por problemas complicados. Y cuando pasamos por problemas complicados, a veces nosotros pensamos que es el enemigo el que nos quiere perjudicar. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo creo que a veces es Dios, que cuando hay un pecado dentro de la iglesia muy grande, que ha estado presente por años, yo creo que a veces no es el enemigo el que lo da a conocer para destruir a la iglesia, sino es que es Dios mismo el que dice, hasta aquí nomás llegamos. No lo soporto más, no aguanto más este pecado dentro de la iglesia y lo voy a dar a conocer y lo voy a llevar a la luz. Por lo tanto, qué importante ser guiado por el Espíritu, para que nos muestre, para que nos guíe, para que podamos comprender. No todas las cosas difíciles que vive la iglesia son obra del enemigo. Y recuerden muy bien, estimada hermana y estimado hermano, recuerden que tanto Satanás como sus huestes no se mueven ni hacen nada si Dios no se lo permite. Así de simple. No son todopoderosos, no son omniscientes, no pueden estar en todo lugar. Solamente el Señor puede hacer eso. Por lo tanto, ni Satanás ni sus huestes pueden hacer lo que quieran si Dios no se lo permite. Por lo tanto, cuando la iglesia pasa por problemas complejos y difíciles, cosas que salen a la luz y que nosotros no sabemos por qué y se lo atribuimos inmediatamente a Satanás que quiere destruir la iglesia, yo creo, hermanos, que muchas veces es Dios mismo el que lo revela, porque Dios se hartó de permitir ese pecado y llegó el tiempo de detenerlo. La guía del Espíritu es importantísima. Y aquí, para terminar este pasaje, vemos a una iglesia muy obediente y muy generosa para dar a sus líderes. ¿Quién había estado con ellos enseñándoles por un año con mucha dedicación, con sana doctrina, con guía del Espíritu? Bernabé y Saulo habían estado con ellos. ¿Qué iglesia querrá soltar a esos líderes? Pero habló el Espíritu y la iglesia obedece. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Le dijeron, vayan. Una iglesia obediente en primer lugar al Espíritu y además generosa para decir, es verdad, el Espíritu dijo algo, el Espíritu Santo dijo algo, hay que obedecerlo y aunque nos duela dejar partir a Bernabé y a Saulo, hay que dejarlos partir. A veces hay que dejar partir a nuestros líderes, a los que nosotros queremos. Algunas iglesias han tenido que decirle a sus pastores, porque el Señor los está llamando a otro lugar, y decirles, bueno, ¿qué vamos a hacer? Despedirlos con oración, despedirlos con ayuno y decir, bueno, que el Señor te bendiga. Líderes que han tenido que partir a otra ciudad con mucho dolor, mucha pena, pero si el Señor lo está llevando, hay que decir, sí, sí, Señor. Si es tu voluntad, que vayan. Por lo tanto, lo que aprendemos de la iglesia de Antioquía a modo de resumen, no tener miedo a romper paradigmas. En este tiempo, aprendamos a ser una iglesia contemporánea, una iglesia que sea capaz de ver los problemas de nuestra sociedad y podamos dar respuesta a ello en el poder del Espíritu Santo para acoger, para contener, para dar respuesta en un mundo que sufre y que nosotros, por no romper el paradigma, seguimos haciendo las mismas cosas de hace 100 años atrás. Lo segundo, buscando siempre la buena y la sana doctrina, la buena enseñanza. No debemos nunca desviarnos.
buscar siempre la correcta enseñanza de la palabra, escudriñando en profundidad lo que el Señor nos quiere decir, aprendiendo a ser generosos en todo tiempo con otras iglesias, con nuestros hermanos, sabiendo que somos parte de un reino y somos llamados por Dios para ser de bendición. Y por último, que lo último que vimos, que seamos una iglesia que no olvida que hay que seguir comunicando el Evangelio. Enviaron a Bernabé y a Saulo a seguir expandiendo el Evangelio, así como lo hicieron, y salen después de esa oración que hicieron por ellos y de esa imposición de manos, salieron en su primer viaje misionero a llevar el Evangelio a distintos lugares. Recuerden que Antioquía pasó a ser el centro de la cristiandad y pasó a ser el punto de partida para la evangelización y las misiones en el mundo. Por lo tanto, ¿debemos aprender de la iglesia de Antioquía? Claro que sí, y debemos aprender un montón. Debemos aprender un montón de cosas, y el Señor nos ayude, y el Señor nos ayuda a entender y a ser guiados por su Espíritu. Oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que delicioso, Señor, es escuchar tu palabra y saber todo lo que tú nos tienes que enseñar, todas las cosas que tú nos tienes que decir, todo aquello que podemos recuperar y decir, gracias, Señor, queremos aprender de esta iglesia primitiva que era guiada por ti, que era generosa, que fue capaz de romper modelos de evangelización, romper paradigmas de cómo comunicar el Evangelio y a quiénes comunicar el Evangelio. Enséñanos, Señor, y guíanos con tu Espíritu Santo en este tiempo, en este año que nos toca vivir, en esta época que nos toca vivir, a cambiar, a poder ver las necesidades de nuestra sociedad para poder dar respuesta. Ayúdanos, Señor, a ser generosos, a compartir nuestros líderes, a ser una iglesia no localista, sino una iglesia que puede compartir con otras de distintas denominaciones para comunicar el Evangelio. Te alabamos, Padre, y te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que podamos ser usados por Dios y seguir siendo desafiados, conociendo al Cristo en el libro de los Hechos. Que el Señor les bendiga. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y hemos llegado al final de nuestro culto. Le damos gracias al Señor por haber hablado a través de su mensaje, a través de su palabra, a través también de quizás cada parte o una de las partes que han conformado este hermoso culto. Dios le bendiga, hermanos, a ustedes por conectarse también a este culto. Y también les queremos dejar una petición como Ministerio Pastoral Generacional, que sigan orando por nosotros. Gracias a Dios, hasta el momento no se ha cortado la comunicación. Hemos seguido en este ministerio durante este tiempo de pandemia y eso ha fortalecido de cierta manera a los grupos también. Ha sido difícil para todos, así que no olvidemos de orar por nuestros jóvenes. Dios les bendiga y que tengan una hermosa semana llena de cosas buenas y también de buenas reflexiones y buen contacto con nuestro Señor. Nos vemos pronto. Rescatados de la muerte, redimidos, aceptados. Nuestro dueño es el más fuerte.